¿Creen en Dios? Sí, Padre, ¿Cómo saben? porque nos ¿Cómo ama, saben que creen en Dios? porque nos No saben, ama. ¿cierto? ¿Aman a Dios? Sí, Padre, ¿Hablan con Dios? sí, Padre, ¿Sacan tiempo para Dios? sí, Padre. ¿Quieren Dios? Pues mi papá, Abba, Padre querido, el dueño de la vida, dueño de la vida. Porque lo aman, sacan tiempo para Él, le hablan, creen en Él, pero no saben quién es Él. ¿Quién es? Pues nuestro creador, ¿Quién es Dios? mi papá, Creador del universo, el Padre, el dueño del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La respuesta elemental a esa pregunta es: Dios es Padre, también es Hijo, además es Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Hijo nos lo contó. Fue Jesús quien nos dijo, perdón que lo diga de esa manera, cómo era Dios por dentro. Hasta antes de la llegada de Jesús, indudablemente el pueblo creía en Dios porque Dios se le había manifestado, había obrado de signos en ese pueblo. Pero solo con la venida del Hijo y cuando empieza su ministerio público y va llevando mensaje de salvación por donde quiera que va, y va apoyando ese mensaje de salvación con una serie de obras que son realmente prodigiosas, empezó a desvelar quién era realmente Dios. La primera realidad en la cual Jesús habla sobre Dios le causó problemas porque desató escándalo. Jesús empezó a hablar de Dios como su Padre y era una situación impensable para cualquiera. Y si había un Padre, indudablemente había un Hijo. Así que en la medida en que fue ahondando sobre esa revelación de que Dios era Padre, también fue haciendo saber que el Hijo que ese Padre tenía había sido enviado al mundo con la tarea de poder anunciar la salvación y obrar esa salvación para la humanidad. Y ese Hijo era Él quien les hablaba. Mayor escándalo todavía. Y desataba una serie de situaciones que derivaban en controversia constante. Por eso Jesús empezó a ser aceptado, aclamado, admirado, buscado, pero por otro lado, a ser señalado, perseguido, acusado. Esa revelación era una novedad que hacía simbrar todo el cimiento de la religiosidad del pueblo. Poco después, Jesús empezó también a referenciar que había una realidad de unión entre el Padre y Él, que era el Hijo. Era el Espíritu que sería ayudador, revelador, plenitud de don y plenitud de conocimiento. Solo al final de todo ese ministerio público, Jesús habló de manera más clara acerca del Espíritu. Y lo hacía precisamente al final del ministerio público, porque los discípulos llegarían a un momento de prueba en el cual ya no estaría Él, por lo menos físicamente, acompañándoles, pero debían enterarse ellos de que no iban a quedar solos, tendrían una ayuda eficaz, sería enviada por el Padre, del que ya les había hablado, y por el Hijo al que habían conocido, y les habló claramente del Espíritu. Sería recibido, y el Espíritu sería su fuerza. La vida del cristiano, toda la vida del cristiano está realmente signada
con la presencia de Dios. En la aurora de nuestra vida fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de nuestra vida, sobre nuestra cabecera se dirá: marcha, alma cristiana, al encuentro de Dios, el Padre que te creó, el Hijo que te redimió, el Espíritu que te santificó. Entre esos dos momentos, en la vida de un cristiano, su inicio, su aurora y su ocaso, hay otras realidades en las cuales podemos distinguir la presencia de Dios en él, en ese cristiano. Por ejemplo, al momento de hacer la celebración de los sacramentos, es en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Dios, mediante el cual se da la unión en el matrimonio. Es en el nombre de Dios a través del cual somos ordenados como ministros para la iglesia. Y así por el estilo. Notarán que no me he referido a los otros sacramentos, pero todos sabemos que en ellos está indudablemente la presencia y la mención clara de Dios mismo. Así que podemos pensar que la vida de Dios o de la Trinidad podría ser algo ausente en la vida de un cristiano, y no lo es tal. De hecho, es más común de lo que nos lo imaginamos. Afortunadamente, hay que decirlo. Es muy de nuestra idiosincrasia, muy de nuestra costumbre, continuamente, diríamos diariamente, poder invocar a Dios. Eso deseamos y eso esperamos en la vida de un cristiano. Por eso se supone que en la vida del creyente cada día hay una mención dirigida a Dios. O decirlo de otra manera, llamamos cada día a Dios. Lo hacemos cada vez que le invocamos, cada vez que nos santiguamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo seguramente despertamos. Y también en el nombre de la Trinidad seguramente nos abandonamos en la noche al descanso. En el nombre de la Trinidad encomendamos el día y nuestros proyectos y la salida de casa y quizá una nueva jornada, y también nuestra oración que esperamos sea diaria. Pero en el nombre de la Trinidad también hemos recibido constantemente, ojalá diariamente, la bendición de mamá, de papá, de los abuelos, de los padrinos, de todos los que nos son significativos y que ellos indudablemente sienten la necesidad de ofrecernos esa bendición. Y en el nombre de la Trinidad la pedimos. Es muy común, lo decía hace un momento, que en nuestra idiosincrasia o nuestra cultura exista eso y hay que favorecerlo. Cuando un hijo dice bendición papá o bendición mamá, o a los abuelos o a los tíos, quizás sin notarlo va apareciendo esta realidad en la cual Dios se hace presente en la vida del cristiano. Así que Dios está presente.